La liga fue fundada el 15 de marzo de 1973 en Guadalajara, Jalisco, y estuvo activa en 22 estados de la República Mexicana. La organización y su órgano central retomaron el nombre de la primera guerrilla que luchó por el socialismo en México. El grupo de Arturo Gamiz, Pablo Gómez y Salvador Gaitán, quienes emularon el asalto al cuartel Moncada en Cuba, realizaron un asalto al cuartel militar en la Sierra de Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965. El primer ejemplar del Madera se publicó en enero de 1974, 9 meses después de la fundación de la Liga. La mejor prueba de que existe la Liga era el periódico. Si hablas de la Liga, hablas de Madera. Y la mayoría de las organizaciones, si no es que todas las organizaciones armadas de México, de los años 70, 80, de lo que se llama el movimiento armado socialista, ninguna otra organización tuvo un periódico que pudiera tener ese impacto. Entonces, la Liga se dedicaba fundamentalmente a distribuir su periódico, sí, no era lo único que hacía. No, nosotros teníamos capacidad para hacer los operativos que quisiera. Sin embargo, nuestra principal tarea era educar a la clase trabajadora. Haz de cuenta que era repartir el Madera. Olvídate de lo demás, ¿no? Que la cuestión de las repartizas del Madera eran muy importantes. ¿Por qué? Porque la misma organización decía que mientras la organización no se nutra de verdaderos obreros de la capa baja, la organización no se fortalece. La actividad central de la Liga era distribuir su periódico, sí, y creo que lo hizo con mucho éxito. Bueno, tendrías ahí dos partes, lo que es el proceso de impresión, la parte material, ¿no? Y toda la otra parte que tiene que ver con la parte de la elaboración del contenido. Lenin plantea que la organización debe tener dos cabezas, y entonces en la Liga hay una parte que es una dirección nacional, y del otro lado hay un consejo de redacción, donde hay elementos que se cruzan entre una y otra estructura. El consejo de redacción decidía qué artículos deberían de ir en el periódico, y se veía quién los iba a redactar, que hay en ocasiones, y hay que señalarlo, hay gente que era del consejo de redacción o gente, compañeros, compañeras que por determinadas razones podían escribir para el periódico. No era un periódico donde escribían todos los militantes. Digo, la obligación de todos los militantes era distribuirlo. Generalmente tenía el artículo editorial, que es lo de coyuntura, que es lo que está sucediendo en ese momento. Algunas notas de coyuntura también, notas nacionales, y también tenía notas internacionales. Creo que esto también es importante. Llegamos a tener la impresión de 70,000 ejemplares a partir del número 47 más o menos, 70,000 ejemplares que se distribuían en todo el país. La elaboración física. Al principio fue un periódico, los primeros ejemplares vienen en mimeógrafo, recurso por excelencia para la impresión de propaganda. Todavía en algunas escuelas utilizan el mimeógrafo, sobre todo en el interior del país. No existían máquinas de fotocopiado como ahora. Se decidió que Madera debería de ser profesional desde el punto de vista de su elaboración. Entonces, el padre de un compañero dirigente de la Liga, David Jiménez Sarmiento, su padre, David Jiménez Fragoso, había sido impresor, había trabajado en un taller de imprenta y, por cierto, había perdido varios dedos de la mano en un taller. Entonces él conocía el oficio de la imprenta y él empezó a montar todas las imprentas en el país. Entonces, en el principio había imprenta, había en Oaxaca, en Jalisco, en Chihuahua, en Monterrey y en Sinaloa. Algunas de las imprentas fueron cayendo y lo que se empezó a hacer fue utilizar, mezclar los recursos. Apareció una máquina que es el quemador electrónico de esténciles. Y entonces en los lugares donde no había mucha posibilidad de imponer una imprenta, con un mimeógrafo los esténciles se elaboraban aquí en el centro, se quemaban igualitos, es decir, el formato de madera donde apareciera era el mismo exactamente. O sea, tenía todo el mismo trabajo, se veía igualito, se veía completamente igual, pero les mandaban los esténciles ya quemados, porque ese aparato era muy caro.
Y entonces nada más enviaba el rollo con los esténciles, ellos ya lo montaban en el offset, en el multilead, y empezaban a tirar el periódico. Entonces, y si no, lo que había es que la imprenta central, aquí en el Distrito Federal estaba la editorial Brigada Roja. Entonces la editorial Brigada Roja tenía varios subcomités de impresión. Entonces cuando caía uno, el otro seguía trabajando. Entonces por eso cuando cae, por ejemplo, la imprenta que estaba en la calle de Tecolutla, en la Reformista Cíhuatl, en abril de 1977, con Olivia Ledesma y Ángel Delgado Sarmiento, el siguiente número sale en stencil electrónico y después sigue saliendo madera impreso en offset, que offset es todavía un recurso muy generalizado de impresión. Entonces se utilizaban cámaras de fotografía para que las galeras se podían reducir, se ajustaban al tamaño de la página. Al principio el madera era en tamaño oficio, los primeros maderas, y después este fue el formato, es decir, medio oficio. Entonces el madera empieza a salir con este formato y pues hay un desarrollo en la cuestión de edición, y los siguientes números, bueno, estos números, por ejemplo, ese es te voy a mostrar, estos dos números son el mismo número, pero están impresos en papel distinto. Es el 29 y uno es en verde y otro es en blanco. Entonces, esto tiene que ver que es un subcomité el que sabe de este asunto, es que eran en subcomités de impresión distintos. Es decir, esto se hizo en un lado y este se hizo en el otro, aunque son de la misma editorial Brigada Roja. Después, en ocasiones se utilizaba, como en este caso que te comentaba, pues papel de color para dar un poco más de vista. La contraportada siempre se aprovechaba. Rara vez tenía un texto que no fuera algún cartel o alguna fotografía. Y a partir de que Gonzalo Lillejut prácticamente se queda al frente del comité de prensa, él cambia y genera este diseño. Entonces hay todo un salto de este diseño a este otro. Y se estandariza, en los últimos números eran 32 páginas. Entonces sí era un trabajo muy cuidadoso. Los que estaban en el comité de prensa eran militantes de la liga, pero no estaban en una fábrica. Y eran generalmente de tiempo completo, pero no estaban prácticamente en la casa donde estaba la imprenta. O sea, no tenían ninguna otra actividad, nadie más los conocía, salvo en este caso te estoy hablando de Gonzalo Lillejut. Eso permitía que el comité de prensa no cayera y que no volviera a caer, y nunca ya volvió a caer. La imprenta, haz de cuenta que era nuestro corazón. Eso nomás lo conocían 2 compañeros de dirección y los 2 compañeros que trabajaban en el mimeógrafo, ¿no? O en el offset. Yo creo que era lo que más cuidábamos, la imprenta, ¿no? Y se dedicaban a comprar papel para X imprenta legal que tenían en X parte, y ya nosotros llegábamos y le decíamos al de la imprenta, oye, ¿no puedes comprar papel de este? Voy para el pueblo, y le hacíamos algún pretexto, ¿no? Y él no lo compraba, nos lo vendía 5 pesos más caro, pero pues no importaba, ¿no? Porque él tenía paro para comprar papel, nosotros no. De las medidas, por ejemplo, de conseguir resma de papel, en las cantidades como para sacar 70,000 ejemplares a nivel nacional, no se compraban aquí, se compraban a lo largo del país. Pero, por ejemplo, aquí que tiene el tiraje central, hubo diversos mecanismos para estar consiguiendo el papel en el volumen que se requería, porque además la policía tenía muy ubicado precisamente que había que ubicar quiénes estaban comprando papel en ciertas cantidades. Entonces, en algunos casos se pedía como que eran a través de algunas escuelas, se compraban algunas escuelas donde se tenía el contacto, se pedía escuelas, estoy hablando de escuelas sobre todo rurales. Era más difícil repartir un madera que ir a un banco. A un banco llegabas y, buenos días, sí, buenos días, pásese. Ah, ¿qué quieren? No, pues queremos el dinero. Ah, sí, pásenme, ¿cuánto quieren? Todo el dinero, va. Y en las repartizas, no. La más arriesgada era la que se aporta de fábrica, esa es la más arriesgada. Creo que pues era todo un operativo. La liga empieza ya a publicar el madera a partir de 1977 aproximadamente, casi mensualmente. Entonces es un cronómetro práctico donde la policía sabe que
ya va a salir el número. Entonces hay que tener cuidado y hay que tener las antenas abiertas, y que no puedes estarlo repartiendo hoy aquí y mañana acá, porque en el momento que lo repartes aquí, ya saben que entonces quizá mañana va a estar allá. Entonces prácticamente en un día o dos, cuando más, se tenía que haber hecho la cobertura, por ejemplo, en la zona que nos tocaba a nosotros, que era la de Naucalpan. O sea, el madera se tenía que distribuir en un día o dos, tenía que hacerse, y pues no es fácil estar cargando miles de ejemplares a puerta de fábrica. Entonces se ubicaban algunas fábricas que eran las prioritarias, y era un operativo donde había que ir con lo que nosotros llamábamos ejecución central y muro. En las repartizas, lo que los compas que repartieran eran los más audaces, que las compañías tenían que enseñarse bien a tirar, porque muchas veces, pues sí tenían una preparación militar, sin embargo, pues aceleramos la cuestión de la preparación de muchas compañeras, ¿no? De saber tirar, y en las repartizas se las poníamos más bien a ellas de muro y nosotros repartíamos propaganda, porque a mí te me acercas y yo traigo con qué y no dejo que te me acerques, ¿me entiendes? Y me pegaba a la pared. Entonces, estratégicamente te ponías en una situación a la hora de repartir de modo tal de que no te pudieran hacer nada, ¿no? Y pudieras salir en caso de algún problema, ¿no? En todas las fábricas en aquel entonces el problema es que de seguridad se generó, además que se puso la alarma antiliga. Entonces cuando se empezaba a repartir madera en la puerta, los de las vigilantes de las casetas tenían que apretar un botón, y con ese se estaba reportando inmediatamente a la Federal Seguridad, y ellos con sus radios, y más de que estaban al tanto que podíamos ya estar ahí, para que se empezara a hacer el cerco y se pudiera capturar a la gente que estaba repartiendo el periódico. Entonces realmente era de muchísimo riesgo. Íbamos a los camiones de lechería, Ecatepec, Cuautepec, todo eso, y ahí agarrábamos obreros, porque la mayoría venían de allá. Pero se subía uno y empezaba a repartirlo, y decía, pues compañeros trabajadores, somos de la Liga Comunista 23 de septiembre, y les venimos a distribuir el periódico, queremos llamarlos a ustedes, y se aventaba uno el rollo. Tenía que ser prácticamente lo que es una parada de camión el rollo, y vámonos. Y obviamente pues todos los trabajadores se quedaban así de, pues qué onda, ¿no? Y a esos operativos íbamos con overoles, con ropa de trabajadores de la zona. En algunas ocasiones en las fábricas pues era, el que estaba adentro era meterlo en las gavetas. Eso se dejó de hacer porque permitía ubicar a la policía, decirles que aquí hay un militante que está haciendo eso, ¿no? Eso de repartirlo adentro era más fácil en una escuela que en una fábrica. De las escuelas, principalmente de los SH, de las escuelas de la UNAM, de la UAM, de las UAM, y repartíamos también eran repartizas como todas, ¿eh? No duraba 5 minutos repartiendo, ¿no? Agarrábamos un salón en donde estaba lleno y compañeros, somos de la Liga Comunista 23 de septiembre, tranquilos, no va a pasar nada, les venimos a entregar el madera y pum. Repartíamos bonches de madera y los mismos compañeros los subían, se los repartían entre ellos y nos vemos. Por favor, les pedimos 5 minutos de que no salga nadie. Impresionante realmente, ¿no? Empezamos ahí a distribuir el periódico y pues tenía muy buena recepción. Se iban los chavos de los salones de repente porque no llegó un maestro y nos metíamos a los salones y en los cuadernos les metíamos en los mochilas y en los morrales. Entonces de repente regresaban a clases y encontraban que estaba el madera ahí, o luego apagamos la luz del auditorio cuando había algún evento y aventábamos el periódico, y pues de repente pues, se encontraban que había el periódico por todos lados. En fin, fue un trabajo metimos una cantidad de, no sé, estoy hablando de 700, 800 ejemplares en aquel entonces.